Nuestro mundo es en realidad un campo de batalla donde ángeles y demonios están en guerra y nosotros sin saberlo estamos en medio. Hacía 3 años que Michelle puso fin a su relación, pero en lugar de avanzar, su mundo se detuvo en una especie de limbo, donde los días pasaban sin que realmente sucediera nada. Mientras la vida de los demás seguía adelante, se limitaba a trabajar largas horas como cajera en un supermercado y a pasar noches solitarias frente al televisor, viendo la telenovela donde Leslie, su ex, brillaba como protagonista. Cada episodio era un reflejo distorsionado de su tormentosa historia juntas, un espejismo cruel que le recordaba lo que había perdido. Esa noche, agotada de escuchar los chismes y amoríos de los clientes, se arrastró hasta su apartamento, anhelando el refugio de su cama. Pero el descanso fue efímero. Un sonido extraño la arrancó del sueño. La puerta de su apartamento estaba abierta y desde el umbral una intensa luz verde inundaba la habitación. Intentó moverse para cerrar la puerta, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Y entonces una figura emergió por el marco de la puerta. Era alto, iba semidesnudo y su torcida sonrisa desfiguraba su rostro. Michelle, paralizada, intentaba evitar su mirada, pero cada vez que cerraba los ojos, aquella cosa se acercaba más y más, hasta el punto de acomodarse en su cama como si le perteneciera. Su voz era grave y sus palabras sonaban entre súplica, exigencia y condena. Devuélveme el amor que te doy. La repulsión atravesó a Michelle arrancándola de su sueño y devolviéndola al mundo real, pero la pesadilla aún no había terminado. Ese ser le había otorgado a Michelle un poder, o según se mire, una maldición. En su frente había aparecido un tercer ojo. Ahora podía ver a través de él un mundo que siempre había estado allí, oculto tras el velo de la realidad. Ese día, mientras caminaba por las calles, entre los rostros comunes comenzó a notar reflejos distorsionados suspendidos en el aire, como errores en la realidad. Y creyendo que se estaba volviendo loca, corrió a contar lo que le estaba pasando a Robin y a Marty, los únicos que la apoyaron tras la ruptura con Leslie. Jadeando les relató el sueño, la marca, la figura en la cama y el ojo. Marty, que siempre estaba obsesionado con lo paranormal, lo tenía claro. Algo demoníaco estaba gestándose en la ciudad y Michelle estaba en el epicentro de todo. Robin, en cambio, parecía incómoda con la conversación y entonces le dio un consejo un poco extraño. No vayas al médico por la herida de la frente. No explicó por qué, solo se levantó con prisa y dijo que tenía algo que hacer en el metro. Eso no tenía sentido, ya que el metro llevaba días cerrado a causa de un terrible accidente y Michelle, preocupada, la siguió. En el andén, Michelle descubrió que Robin no era tan sincera como creía. Sus rasgos seguían siendo los de siempre, pero detrás de la apariencia humana se revelaron largos cuernos y una cola que se agitaba con nerviosismo. Era un demonio. Aún así, su mirada seguía siendo la de una amiga. Una amiga, por cierto, que no le había dicho que llevaba saliendo con un ángel llamado Benedict más de 500 años. Robin le confesó la verdad. Michelle había sido marcada por la maldición del tercer ojo, una grieta oculta que le permitía ver a través del velo y distinguir entre humanos, ángeles y demonios, e incluso rastrear los ecos, momentos tan intensos que el tiempo se negaba a dejarlos ir, emociones que se aferraban al mundo como cicatrices abiertas. Después Robin quiso adelantarse, pero no sin antes darle a su amiga 2 armas con las que poder defenderse: un hacha y cancerbero, una infernal pistola capaz de romperle el corazón a los demonios, por negro que fuera. Siguiendo el rastro de esos ecos, Michelle descubrió que Jenny, la millonaria desaparecida que había ocupado los titulares durante semanas, también había sido maldecida por Duquesa, el mismo ser de la otra noche, en la habitación. Y siendo incapaz de controlar el poder de ese ojo, se volvió loca y empezó a matar sin escrúpulos y a robarle el dinero a sus víctimas, con intención de pagar el perdón de Duquesa. Pero esa criatura lo único que quería era amar y ser correspondida. Y al ver que eso no iba a pasar, le arrancó los ojos y la transformó en una gigantesca rata infecta.
Michelle no tardó en encontrar a Jenny, que apareció reventando el primer vagón del tren y se tragó a Robin de un bocado. Michelle apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su tercer ojo se activó y la realidad quebró en un lienzo de sombras, revelando los múltiples corazones de la bestia. Apuntó con cancerbero y disparó. Cada bala encontró su objetivo, atravesando los órganos con precisión. Mientras el tren se alejaba, podía ver cómo la bestia caía inerte sobre las vías. Cuando por fin llegó a casa, Duquesa estaba esperándola en la cama. Michelle era un capricho que se le había antojado, era su nuevo juguete y no dejaba de tirarle los tejos. «Somos iguales», le dijo. «Tenemos una profunda herida abierta por donde se nos escapa el amor». Al parecer, Duquesa había sido un ángel anteriormente, pero al ser desterrado, se le arrebató lo que más quería, el amor de Dios, y desde entonces no ha conseguido llenar ese hueco. Pero Michelle no buscaba consuelo en una criatura como esa, y la echó furiosa de la habitación. Duquesa se fue sonriendo. Le encantaba verla arder. Al día siguiente, Michelle, con el tercer ojo activo, se dio cuenta de que nadie en su entorno era lo que aparentaba. Por ejemplo, Darrell era el matón del barrio, pero más allá de esa fachada de tipo duro, su corazón pertenecía a Dudley. Lo amaba y quería casarse con él, pero sus negocios sucios hacían que Dudley dudara de la relación. No podía amar completamente a alguien cuya vida era tan inestable. Uno de esos negocios era el de una discoteca que servía como refugio para demonios, un rincón en decadencia donde los seres del inframundo encontraban el ocio y la carne que tanto anhelaban. Pero no solo eso, Darrell era también el proveedor principal de carne humana en el lujoso hotel de Duquesa. Pero no todos en la discoteca bailaban al ritmo del mal. Clarissa, una de las bailarinas más deslumbrantes del lugar, era en realidad un ángel infiltrado, una cazadora de demonios. Es por eso que Clarissa pidió a Michelle que la ayudara a romper la relación entre Darrell y Dudley. De esta manera, Darrell estaría centrado en la discoteca y ella podría seguir aniquilando demonios en nombre de Dios. Por otro lado, también estaba la fría y distante Lucy, la típica chica que nunca habla y que siempre pasa desapercibida. Pues resulta que en el mundo infernal era un demonio mitad hombre, mitad mujer, que nunca se callaba. Lucy no se andó con rodeos y le ofreció un trato a Michelle. Y es que, al ser el nuevo juguete de Duquesa, tenía la ventaja única de poder acercarse lo suficiente como para destruirla. Y si lograba cumplir con la misión, a cambio le concedería un deseo, el de que Leslie, su ex, volviera a estar en su vida. Para derrotar al enemigo necesitaría el corazón destrozado de un demonio, la aureola de un ángel y el nombre completo de Duquesa. Michelle decidió no precipitarse y buscó respuestas en la iglesia donde Benedict, el novio de Robin, trabajaba como guardián de las puertas del infierno. Y allí, contra toda lógica, Robin estaba viva. Sin embargo, aunque había logrado escapar del vientre de Jenny, su relación con Benedict estaba en crisis. Si es que resulta que ángeles y demonios no pueden amarse sin perder lentamente sus poderes. Si pasaran demasiado tiempo juntos, acabarían convirtiéndose en humanos. Benedict y Robin habían oído rumores sobre sucesos extraños en el acuario abandonado de la ciudad. Era posible que si se hacían con más ojos de gente maldita, a lo mejor obtenían el poder suficiente como para enfrentarse a Duquesa. El acuario les estaba esperando, y con él los ecos que mostraban cómo Matilda, una famosa cantante pop desaparecida, también se había vuelto loca al ser maldecida con el poder del tercer ojo. Matilda era tan egocéntrica que se creía superior a los demás. Es por eso que no iba a permitir que alguien como Duquesa decidiera a quién debía amar. Y buscaba desesperada a cualquier otra persona con quien poder pasar una velada romántica. Y si se sentía rechazada, era capaz de reventarles la cabeza contra la pared. Matilda era tan y tan engreída que cometió el error no solo de rechazar a Duquesa, sino que intentó hasta pegarle una patada en la cara. Pero el orgullo de Duquesa era aún mayor y sin inmutarse,
le cercenó las extremidades. Y no solo eso, le arrebató toda su belleza, transformándola en una bestia inmunda, plagada de dientes y tentáculos. Horas más tarde, Michelle encontró a la cantante pegándose un baño en el agua estancada de una de las piscinas. Se lo puso bastante difícil, aún así no fue rival de Cancerbero, y sus múltiples corazones fueron destruidos. Michelle tenía un nuevo ojo en su poder, pero no sabía qué hacer a continuación, por lo que junto a Robin optaron por ir al hotel de Duquesa a buscar información. Una vez allí, les sorprendió la multitud de demonios que iban a disfrutar de la tortura, de la deliciosa carne humana que se servía y de los crueles espectáculos que Duquesa ofrecía a su público. Fue en uno de esos espectáculos donde Michelle se topó con Duquesa, la cual le invitó a cenar al día siguiente para charlar. Y ella, que estaba en terreno desconocido y acababa de ver cómo entre aplausos masacraban a una chica, por miedo aceptó. El encuentro con ese archidemonio fue breve, pero le sirvió para conseguir una pista de dónde encontrar otro tercer ojo. Por lo visto sepultó a otro de sus caprichos en el umbral entre el hotel y el inframundo. Y ese lugar estaba en la cripta, debajo de las puertas donde Benedict hacía guardia. En lo más profundo de la cripta, donde la oscuridad palpita como un corazón enfermo, Michelle siguió a los ecos hasta la siguiente víctima de la maldición, Gabriela, la heredera de una de las familias más adineradas de la ciudad. Michelle vio a través del tercer ojo cómo Gabriela desfilaba entre tumbas, despotricando contra sus propios muertos. Su padre, obsesionado con sus negocios, la había ignorado de pequeña, y su madre, vacía como sus joyas, solo sabía criticarla. El nunca llegar a sanada la había consumido. Esa herida nunca se cerró, y de adulta, Gabriela lo quería todo, y lo encontró en Duquesa, pero su codicia la traicionó cuando intentó robarle sus reliquias, y Duquesa, implacable, la encerró en el agujero más hondo del infierno. Guiadas por los susurrantes ecos, Michelle y Robin esquivaron trampas y criaturas infernales hasta poder encontrarla. Estaba atada, grotescamente desfigurada, y su piel rajada mostraba lo podrida que estaba por dentro. Y aún así, era feliz de haber podido demostrar a su familia de lo que era capaz. Michelle sintió un peso en el pecho, apretó el gatillo. Fue demasiado fácil. Y en ese instante de silencio tras el disparo, la culpa la mordió como un perro hambriento. Lo importante era que además del ojo de Gabriela, entre los objetos que había robado, se hallaba la llave del dormitorio de Duquesa, justo el objeto que Robin necesitaba para arreglar su relación. Seguro que un archidemonio como ese tenía un artefacto para aquellos casos. Las decisiones de Michelle no solo cambiaron su vida, sino también la de ángeles, demonios y las personas que la rodeaban. Ayudó a Darrell, aun siendo un desgraciado, a comprometerse con Duckley, porque incluso los más rotos merecen una segunda oportunidad si el amor es sincero. Liberó a Camael, un ángel enamorado de un demonio devorasueños que lo único que le daba placer era matarlo una y otra vez. Michelle le abrió los ojos con palabras tan duras como necesarias, y sí, Camael lloró, pero con dignidad se alejó de un amor no correspondido. Por estas acciones, Michelle fue recompensada. Darrell le entregó el nombre completo de Duquesa, Camael le entregó el corazón destrozado del devorasueños, y Benedict, ya decidido a renunciar a sus alas por el amor a Robin, le ofreció su aureola. 3 objetos, 3 sacrificios. Con ellos, Michelle cumplía las exigencias de Lucy, aquel demonio tan silencioso como parlanchín. El pacto estaba hecho y ahora tendría una segunda oportunidad con Leslie, pero no sin antes acudir a su cita al hotel. Duquesa la recibió con vino, mentiras y deseo. Su voz prometía consuelo, su tacto condena. Y cuando la copa se derramó y la paciencia se agotó, Michelle la retó. Si consigo que supliques por tu vida, dijo, me quitarás la maldición.
La batalla fue brutal y se llevó a cabo entre gritos y sangre. Michel usó los ojos malditos para ver el corazón oculto de Duquesa, la aureola para sellar sus movimientos y el corazón del demonio para alimentar su alma. Y entonces lo escuchó: por favor, no me dejes. Y la maldición se deshizo. Lucy despojó a Duquesa de su imperio y a Michel de su propio cuerpo. Se fundió con su carne y selló su alma. Michel era un testigo dentro de sí misma. Ya no tenía control, ni voz, ni voluntad. Y sí, Lucy cumplió su parte. Leslie fue a ver a Michel al trabajo antes de que cerrara la tienda, pero era Lucy quien estaba bajo el rostro y la ropa de Michel. Se miraron y Leslie frunció el ceño. Algo se movía dentro de ella. No sé, tal vez un recuerdo, un temblor. Pero Michel no pudo decir nada. No pudo alzar la mano, ni llorar, ni reír, ni rogar. Solo mirar desde dentro cómo su oportunidad se alejaba con el sonido de la puerta al cerrarse. Y así la historia terminó como empezó, con un silencio imposible de romper. Y si alguien en algún rincón del infierno llegara a escucharla, tal vez oirían susurrar el nombre de Leslie.